Hola, buenas noches a todos en esta noche del viernes que vamos a estar compartiendo nuevamente una palabra y todos pueden ver el fondo, no es que estoy en París, estoy en la casa de Germain, mi sobrino, y Natalie, la esposa, nos acompañan por ahí, Lupi está con nosotros, están mis hijas, un saludo allá a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí juntos compartiendo y vamos a compartir la palabra que hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón. Saludos a todos aquellos que ya se están conectando por ahí. Veo a Mami, a Yesenia, está mi hermana Arlene, por ahí los que vayan yéndose a conectar para ser edificados, exhortados y consolados con la palabra de Dios en esta noche. El tema que vamos a compartir en esta noche dice, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Vamos a comenzar leyendo en la palabra en Efesios 2, versículos del 1 al 6, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El número 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate que hasta aquí Pablo les está escribiéndole a los efesios cuál era la condición del hombre antes de Cristo. Lo que operaba era la carne. El ser humano solo hacía, le dominaba la carne y solo manifestaba eso a través de sus pensamientos, a través de sus actos, a través de su vida. Esa era la naturaleza que el hombre manifestaba. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué nos dio Dios? Vida a través de Cristo, a través de la obra de la cruz de Cristo. Estamos diciendo, a través de esa muerte, sepultura y resurrección, nosotros recibimos vida, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué momento fue eso? En la resurrección de Cristo. Nosotros resucitamos con Él. Ahí fue que se manifestó su vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate que Pablo nos afirma ahí en ese último versículo que nosotros fuimos resucitados con Cristo y que fuimos sentados en Cristo, ¿verdad? Fuimos sentados juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión? Cuando Él se sentó a la diestra del Padre es porque iba a reinar sobre la tierra. Entonces, cuando Pablo expresa que fuimos juntamente con Cristo sentados, es porque nosotros fuimos sentados, estamos en esa misma posición de reinar con Cristo. Eso fue posible a través de la obra de Cristo. Entonces, cuando vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, aquí Pablo nos declara, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Pero menciona también que nos libró de la potestad de las tinieblas. Cuando buscamos lo que es potestad, se refiere a mantener abajo, se refiere a esclavizar, porque así estaba el ser humano. Estaba esclavizado a una vida de manifestar la carne, a una vida de pecado, a manifestar, todo el tiempo se manifestaba en pecado. Eso era lo que le dominaba, se refiere a dominar. Eso era lo que se enseñoreaba sobre la humanidad, ¿verdad? Eso significa potestad. Y la palabra nos está diciendo que Él nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. Cuando vamos a Efesios 4, 17 al 18, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. En ese reino de tinieblas que el hombre se manifestaba y estaba dominado, se vivía en ignorancia. Estaban ajenos a la vida de Dios, entonces ellos manifestaban, solamente eran dominados por su carne y eso es lo que manifestaban. Pero el verso ahí mismo, en ese reino, ¿verdad? Nosotros a través de la obra de Cristo fuimos libertados, dice la palabra, de ese reino. En ese mismo capítulo de Efesios 4, en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Que él estaba ministrando Pablo a los efesios. Ellos la iglesia de los efesios estaban manifestándose la carne, como si ellos no hubiesen sido trasladados a un reino, ¿verdad? Al reino de su amado Hijo. Y él está diciendo, esto no es lo que ustedes recibieron en Cristo, esto no es lo que ustedes han aprendido en Cristo. Tienen que manifestar lo que ustedes han recibido, lo que donde ustedes han sido sentados, ¿verdad? En el reino de su amado Hijo, así tienen que vivir, así tienen que manifestarse. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos que entender que no nos está hablando, ¿verdad? Por la palabra, no nos está hablando de un lugar donde tú vas, no está hablando de un lugar físico, ¿verdad? Sino que Jesús mismo lo declaró en Juan 18:36, de qué reino, ¿verdad? Él vino a hablar y él vino a manifestar. Y dice en Juan 18:36, el mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le estaba diciendo, no es un reino físico, ¿verdad? No es lo que yo vino a manifestar, ¿verdad? Y a traer y a hablar, porque ese era el mensaje que él traía, les hablaba del reino de Dios. No es un reino físico. El reino de Dios es una influencia, podemos ver por la palabra que es una influencia, es un poder espiritual sobre la vida humana. Cuando leemos en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Que dice la palabra, nos afirma la palabra, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros recibimos a través de la vida de Cristo, a través del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, morando en nosotros. Nosotros recibimos justicia, la justicia imputada, ¿verdad? Porque Él es justo, la justicia de Cristo que está en nosotros, en nuestro espíritu, la paz y el gozo. Entonces, no está hablando que nos trasladó a un reino físico, sino que a través de su obra, Él nos trasladó a que nosotros tuviéramos en nuestro espíritu el poder de Dios, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos manifestar la vida de Cristo. Y ya la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Ya el dominio sobre la vida del ser humano no existe. Nosotros fuimos libertados en Cristo a través de su obra. En el gobierno de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de un reino, es porque estamos hablando del gobierno de Dios, porque hay un gobierno. Y ese gobierno el hombre lo tiene en el espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros manifestemos la vida de Cristo aquí en la tierra. O sea, no es a un lugar que tú vas a ir donde tú vas a manifestar algo, sino que ese reinado es aquí sobre la tierra. No fuimos trasladados al reino de su amado Hijo para llevar una vida religiosa. Muchos piensan que reinar o vivir en la vida del reino es llevar una vida religiosa y ir a un templo, ¿verdad? Donde vamos a un culto, a adorar a Dios, danzar, servir como ujier fielmente en el templo, participar de ritos o ceremonias. Eso no es el propósito para el cual nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Porque en Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes, ¿verdad? Y sacerdotes para Dios,
para gobernar sobre la tierra. Es para manifestar ese reino, ese gobierno espiritual de Dios en tu vida sobre la tierra. Ahora, nosotros vamos, ¿verdad?, al templo. No queremos decir que no vamos al templo. No vamos al templo, vamos a un lugar de reunión. Porque nosotros somos ese templo de Dios y esa habitación de Dios y la presencia de Dios nos habita porque la vida de Cristo está en ti, está en mí. Entonces, no vamos al templo a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos al templo a ser edificados, vamos al templo a ser equipados para compartir la palabra, conocer lo que Dios hizo a través de Cristo. Servimos a otros, manifestamos la vida de Dios allí. Pero no es llevar una vida religiosa, ¿verdad? El ser trasladados al reino de su amado Hijo, ese no es el propósito. Si de eso se trata tu vida, tú no estás manifestándote en la vida del reino. Tú no estás reinando. Tú no estás manifestando la vida de Cristo. No porque hagas ese tipo de actos, tú estás reinando. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Al reino al cual nosotros fuimos trasladados, como dice la palabra, tiene una cultura. O sea, pertenecemos a un reino que tiene una cultura que es diferente a la cultura del mundo. Es diferente a la cultura del mundo. Nosotros vivimos en este reino bajo principios, ¿verdad?, que no tienen que ver con una vida religiosa, con hacer unos actos religiosos. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses 2:12, la palabra nos dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En ese reinado, en ese reino que nosotros hemos sido trasladados a través de la obra de la cruz, nosotros andamos como es digno de Dios, dice la palabra. Y en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente cómo vivimos, ¿verdad? Cómo vivimos los que pertenecemos al reino de Dios, conociendo que ya hemos sido manifestados, trasladados al reino de su amado Hijo. Pues no nos afanamos, ¿verdad? Primero buscamos las cosas del reino. Y como dijimos anteriormente, no son hacer actos religiosos, no se refiere a eso, sino buscar las cosas que son espirituales, ¿verdad? Buscar las cosas espirituales porque descansamos en que lo que nosotros necesitamos, todo lo demás, el Señor lo añade, ¿verdad? Según su propósito, según sus riquezas en gloria y según su propósito, porque un padre no le va a dar algo, entregar algo a un hijo que sabe que no es conveniente, ¿verdad?, que se puede hacer daño, que no es bien para su vida. Y Dios es nuestro Padre, así Él va a ser con nosotros. O sea, los que vivimos en el reino de Dios, tú, yo, primeramente buscamos las cosas espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. ¿Cómo operamos? Los que pertenecemos, hemos sido trasladados a ese reino de su amado Hijo. No nos vengamos, ¿verdad? Y no pagamos, nos hacen mal. Eso es la cultura del mundo. No, la que tú me hagas, tú me la vas a pagar. Esa es la cultura del mundo. Pero la cultura del reino es diferente. Tenemos que amar incondicionalmente. Tenemos que perdonar, ¿verdad?, unos a los otros. Y tenemos que hacer lo que es correcto, lo bueno. Y segunda de Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cómo miramos dentro de la cultura del reino? No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, ¿verdad? Pero las que no se ven son eternas. Cuando la palabra nos dice eterna, nos está diciendo que son las espirituales. En esas nosotros miramos. Por eso nosotros cuando vemos que estamos pasando por una situación, no miramos la situación. Vemos cómo Dios se va a glorificar en medio de esa situación, cómo Dios nos va a sacar victoriosos a través de esa situación, cómo vamos a pasar de gloria a la próxima gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso es lo que nosotros vamos a ver, el obrar de Dios en medio de la situación y después cómo Dios se glorificó, ¿verdad? Y vemos el resultado de cómo Dios se glorificó en esa situación que estamos pasando o que ya pasamos.
Segunda de Corintios 5:7 dice, mira cómo miramos, ¿verdad? Cómo andamos en la cultura del reino. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe, no por vista, no por lo que veamos, ¿verdad? Nosotros confiamos en el Señor, hemos sido trasladados a ese reino y nosotros nos movemos, caminamos, andamos en confianza. No importa la enfermedad que se presente, no importa la situación, ¿verdad?, que podamos enfrentar, nosotros andamos por fe, no por lo que estamos viendo a nuestros ojos. No importa cómo tú veas tus hijos, tú andas por fe y tú declaras que tus hijos y tu casa servirán al Señor. Tú caminas por fe y asimismo hablas, ¿verdad?, y te expresas. Así que nosotros fuimos trasladados a ese reino de su amado Hijo y nosotros participamos de ese reino como embajadores. Lo dice en 2 de Corintios 5:20, que nosotros somos los embajadores de Cristo. Somos, ¿qué estamos hablando la palabra? Representante. Un embajador es uno que representa a un lugar. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? El reino de Dios, donde fuimos trasladados, ¿verdad? Nosotros estamos representando y manifestando ese reino espiritual que es Cristo en nosotros, ¿verdad? En nuestro mundo. En nuestro mundo. Cuando nosotros decimos en nuestro mundo, nos estamos refiriendo al lugar donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, de tu familia, de tus amigos. Estamos hablando de tu vecindario, el lugar donde tú trabajas. Allí tú vas a manifestar, a dar ejemplo de ese reino y a manifestar ese reino. En tu ciudad, allí donde Dios te ha puesto y allí donde Dios te envía, tú vas a manifestar ese reino de Dios. Tú vas a ser representante, vas a ser ejemplo, ¿verdad? Y vas a vivir como es digno del Señor y vas a ser de bendición a todos aquellos que estén alrededor tuyo. Nosotros lo expresamos no llevando una vida religiosa, es algo que tenemos que entender, sino manifestando la vida de Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de hacer. Yo espero que esta palabra que compartimos en esta noche empodere tu vida, te haya consolado, edificado y te haya exhortado a vivir la vida de Dios. A que tú entiendas que fuiste trasladado, ¿verdad?, de un reino de tinieblas y de falta de conocimiento y que te dominaba a un reino, al reino de su amado Hijo, en donde tú has sido libre en Cristo para vivir la vida de Dios en el lugar que Él te ha puesto, manifestando, empezando con los tuyos, con los que están alrededor tuyo. Así que espero que haya sido edificado en esta noche. Saludos a todos aquellos. Valentín, saludos. Te damos nuevamente nuestro pésame por lo de tu mamá, pero ella está descansando con el Señor, ha vuelto a casa. Así que ella está en los brazos del Padre. Así que espero que esta palabra haya edificado tu vida. Pérsida por ahí, saludos Pérsida. Jocelyn, mi prima que está por ahí, saludos también. Espero que hayan sido bendecidos y que disfruten de este fin de semana. Bye bye, bendiciones.